Buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo la hora y el lugar. Hoy me complace hablar de una gran mujer, la gran Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién es ella? Bueno, ella es una intelectual novohispana, una vasalla del Imperio Español, que vivió por ahí del siglo XVII y que básicamente es un icono cultural feminista de los primeros tiempos. Vamos a llamarla la mujer por excelencia, es decir, aquella que logró trascender sobre la historia y al igual que Cleopatra, que Hipatia, sobre todo hay muchas similitudes entre ella e Hipatia, porque fueron mujeres que sobresalieron en un mundo machista y misógeno. Sor Juana nace en la Ciudad de México, eh, crece, es una mujer muy hermosa, pero debido a su intelectualidad, ella vio que el matrimonio no era para ella y decidió, de alguna manera, dedicarse al estudio, por lo cual se enclaustró en un convento. De ahí que ella vino a trabajar, vamos a verlo, de diferentes maneras. Entre estas maneras, pues vamos a analizar lo que va a ser su obra. Bien, la obra de Sor Juana Inés de la Cruz la podemos ver en una pequeña presentación que se hizo. Bien, bueno, vamos a hablar pues de Sor Juana en esta pequeña presentación. Bien, la vamos a llamar la musa de la Nueva España. Como les mencioné antes, México no existía, por lo tanto ella no es mexicana, ella es novohispana. Y como novohispana pertenece al vasallaje del Imperio Español. Por lo tanto, ella es simplemente una vasalla del Imperio Español. Muchos la llaman la Musa de México. El país todavía no existía, no se denominaba así. Entonces ella es un aporte para las dos culturas, tanto para la española. Obviamente el barroco destacó en España y es un exponente del barroco, como para la mexicana, pero como un antecedente de lo mexicano. ¿Qué tenemos de ella? ¿Qué podemos saber de Sor Juana? Bueno, primero para entender a Sor Juana vamos a entenderla dentro del mundo del barroco. Entonces vamos a entender el barroco novohispano y en general, ¿qué fue? Bueno, pues fue básicamente, vamos hacia acá, el barroco. Bien, el barroco novohispano compartió algunas similitudes con el barroco europeo, e incorporó algunos elementos propios como el uso del ladrillo, del tensontre y del azulejo, entre otros. En el aspecto del arte, en el aspecto literario, también se marcó por su exuberancia, dinamismo y color. ¿Qué fue el barroco? El barroco fue una respuesta al protestantismo europeo, por ende, mientras que en el protestantismo pues se basaban en la interpretación de la Biblia de una forma más laxa, más, vamos a llamarla más ortodoxa, sin tanta pompa, sin tanto lujo propiamente de la iglesia, pero pues obviamente hay personas que no sabían leer ni escribir, por lo tanto, para poder llamar la atención de estos grupos populares, durante el barroco se expresaron mediante dibujos llamativos, colores, tratar de contar las historias a través de las imágenes. Bien, la literatura se centra en el engaño y el pesimismo, es decir, en todo lo que viene siendo pues falso, engañar, algo triste, pero también un contraste y dualismo, es decir, que existe lo bueno y lo malo y que debemos de saber cuál es la diferencia y cómo podemos apreciarlo, entre otros. Además de que pues es un movimiento frente al protestantismo, como ya lo mencionaba, y hay una moralización y crítica social, pero sobre todo en la literatura y en general es bastante religioso. La literatura barroca, al ser un estilo suntuoso y recargado, tiene una complejidad y artificiosidad. Es hacia lo oculto, se maneja en cuestiones, en la cuestión latina, para entender un poquito más. Hay un contraste entre la dualidad de lo bueno y lo malo, es dinámico y se expresa en los movimientos, y sobre todo busca encender las sensaciones y pasiones internas, y además muestra el ingenio de aquellos que lo expresan
o lo exportan. Sus principales exponentes en el mundo hispano y en el mundo en general fueron Miguel de Cervantes Saavedra, el famoso creador de Don Quijote de la Mancha, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, que son nombres que nosotros hemos escuchado alguna vez en la escuela y que son los hombres más importantes del barroco. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, John Milton de Inglaterra, entre otros, pero sobre todo para nuestro caso destaca un personaje central y especial, Sor Juana Inés de la Cruz. En esta narración, en este video documental donde se habla de Sor Juana, voy a exponer aspectos tanto de su vida antes de convertirse en Sor Juana como después de convertirse en Sor Juana. Por ello es muy importante, ahí ese WhatsApp, por eso es muy importante que pongamos atención y ver esto, pues quién fue primero Juana de Asbaje, de nombre completo Juana de Asbaje Ramírez de Santillana, nombre bastante corto, ¿verdad? Y fue una niña prodigio desde temprana edad. Se dice que aprendió a leer a los 3 años escuchando las lecciones que recibía su hermano. Entonces desde los 3 años sabía leer. Una sed de conocimiento incontrolable. Ella siempre buscó el conocimiento. Se dice que antes de los 10 años ya había devorado la biblioteca de su abuelo. Básicamente pues era una mujer sumamente que gustaba mucho del conocimiento. Fue autodidacta y de autocoerción, es decir, ella aprendía por sí misma. Obviamente era una mujer y no había quien la enseñara, y pues ella misma se castigaba. Ella, si no aprendía una lección en un tiempo determinado, se dice que se cortaba el cabello, porque una mujer con un cerebro tan vacío no podía ponerse adornos en la cabeza. Era una mujer bilingüe, hizo composiciones desde los 8 años, es decir, a muy temprana edad, y para la época hablaba las 2 lenguas más importantes de la Nueva España y del Imperio Español en América. El náhuatl, ojo, hay que entender esto, como dice algunos, el español no fue una imposición. En los primeros siglos de la hispanidad, durante la época de los Habsburgo, el español no fue una imposición. En México se hablaba, en Nueva España se hablaba tanto el náhuatl como el español. Ya de hecho hay gramáticas del náhuatl. Realmente, como diría el gran historiador Juan Miguel Zunzunegui, si vas a conquistar y desaparecer un idioma, ¿por qué haces una gramática de ese idioma? No. El náhuatl era importante a tal grado pues que Sor Juana no era una mujer, vamos a llamarla esclavizada del imperio, era una mujer pudiente, era una mujer de la, vamos a llamar, de la realeza virreinal, es decir, era una mujer económicamente estable, una mujer rica, no era pobre, ella no sufría lo que se dice que sufrían otros, ella sí tenía dinero y tuvo muchas otras cosas, aunque sí se quedó huérfana muy joven, realmente, o muy pequeña. Realmente tuvo muchas, tuvo muchos privilegios. De ahí pues que era bilingüe en el aspecto de que dominaba el náhuatl y el español, y de esas composiciones a temprana edad las escribió tanto en náhuatl como en español. Durante la corte virreinal, es decir, cuando estuvo en la corte virreinal, ella pues estuvo más o menos a los 15 o 16 años, ingresó a la corte virreinal en 1664 como dama de compañía de la virreina. Fue examinada por 40 sabios entre filósofos, matemáticos y teólogos, sorprendiendo a todos por su agudeza mental e intelectual. Fue admirada tanto por virreyes, tanto los que estaban cuando ella ingresó a la corte como por los nuevos. Rechazó el matrimonio ya que vio que era la única oportunidad que tenía, era dedicarse al estudio, era la vida religiosa. Sus primeros pasos en la vida religiosa, tuvo un breve paso por las Carmelitas Descalzas a los 19 años. Sin embargo, hay que entender bien esto,
Realmente pues las carmelitas descalzas, ellas eran mujeres que se dedicaban a la pobreza, a la contemplación divina a través de la carencia, cosa que no le convenía a Sor Juana, porque acuérdense que ella no se metió a la vida religiosa por un voto de comunión con la deidad. Ella lo hizo porque quería seguir aprendiendo y como religiosa era la única manera de hacerlo. Ingresó a las Jerónimas poco después, 2 años después, en 1669, e ingresó al convento de Santa Paula de la Orden de San Jerónimo. Aquí tenemos pues Sor Juana Inés de la Cruz, ya como Sor Juana, ya no es Juana de Asbaje, ahora es Sor Juana. El convento fue su refugio intelectual, mantuvo relación estrecha con el virrey e intelectuales tanto novohispanos como europeos. Escribió sin fin de obras literarias. Su biblioteca fue de las más grandes de Nueva España, teniendo una vasta temática de libros y títulos de ciencia, arte, cultura, religión, teología. Defendió el derecho de la mujer al estudio y al aprendizaje y por lo mismo fue obligada a renunciar a su vida intelectual y murió en 1695 de peste contraída seguramente por cuidar a sus hermanas enfermas, ya cuando había sido obligada a afirmar con sangre de que ella no iba a hacer esas cosas pecaminosas para una mujer. Aprender. Ideas de la época, ¿verdad que estaban mal? Su obra literaria poseía lírica como son sonetos, redoncillas, villancicos, prosa. En esas tenemos una respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que básicamente ella defendía porque la mujer debe de aprender, y era un ataque contra la misoginia que había en la época. Neptuno alegórico, que fue un encargo para poder recibir a un virrey, y Carta atenagórica, que fue básicamente una respuesta contra un discurso por ahí de un jesuita. Primero sueño, que básicamente es una alegoría de un viaje del alma para encontrarse a sí mismo, o a sí misma en su caso, ¿verdad? Su legado para nosotros, el legado de Sor Juana, cuestionamiento para el derecho a la mujer a la educación, es decir, una idea de que la mujer debe de ser educada de acuerdo a los mismos estándares que un varón para la época, es decir, en igualdad de condiciones. Es un cuestionamiento a la misoginia y a la moral establecida, personajes femeninos fuertes e inteligentes e icono cultural de dos mundos, como vasalla del Imperio Español, de origen novohispano, nacida en la Ciudad de México, y como un referente cultural para México, porque pues obviamente nació en el territorio que hoy es México. Entonces ella es Sor Juana Inés de la Cruz, que vamos a tenerla en estos videos que estoy haciendo, que estoy realizando, como parte pues de las mujeres que cambiaron el mundo, las grandes mujeres que cambiaron el mundo. Ya vimos a Hipatia, a Cleopatra, a una filósofa griega, perdón, se me fue el nombre. Por ahí viene también un video sobre Cleopatra Selene II, la hija de Cleopatra, que fue básicamente secuestrada por Octavio César Augusto, emperador de Roma, y junto con su esposo construyeron un reino desde cero, básicamente vasallo de Roma. Además pues de otras tantas mujeres que por ahí la historia tiene un poco olvidadas, o que si bien no están olvidadas, pues sí tuvieron que navegar en aguas turbias para poder trascender y poder bloquear los candados de su época. Bien, ya fue Sor Juana Inés de la Cruz, una filósofa, maestra, erudita y matemática. De todo, pues igual que todas las que hemos tratado aquí. Yo diría que tenemos que hacer una comparación entre ella y Hipatia, posteriormente lo haré, yo creo que por Twitter, la comparación sobre Hipatia de Alejandría y Sor Juana Inés de la Cruz, las dos mujeres matemáticas, científicas,
filósofas y pues un sinfín de cosas más. Nos vemos y hasta pronto. Espero disfruten este video.